A continuación, la semblanza del doctor Sergio Raúl Arroyo, a cargo de mi persona. La semblanza que presenta a continuación fue posible gracias a la consulta del libro inédito Una aproximación biográfica a Sergio Raúl Arroyo, proporcionada generosamente por el autor, el cual ofrece pasajes del texto en donde conocerán la palabra de Sergio Raúl Arroyo, el nombre de compañeros que bien ya no están entre nosotros, su presencia permanece en nuestra memoria. Sergio Raúl Arroyo García nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1953 y de Rosario García, una comerciante de gran corazón y pequeños negocios, y de Miguel Arroyo, abogado. Gran parte de su niñez y adolescencia transcurrieron en el gran patio de su casa en Santos de Goya 111 y en las interminables sobremesas literarias y cinematográficas a cargo de su tío Sergio Zubita. El entorno le ofreció cine de barrio, la Biblioteca Miguel de Cervantes, Gimnasio Atlas, y desde entonces asistió al enorme espectáculo de la calle al que nunca ha renunciado. Sergio fue un producto de la escuela pública, en el que ganó reconocimientos que ahora guarda en el mítico cajón de las cosas perdidas. Después de la primaria, estudió en la secundaria 16, situada en la unidad Nonoalco-Tlatelolco. Forma parte de las últimas generaciones que pasaron por la preparatoria en San Ildefonso, resto que cargó su memoria de imágenes imborrables. Por el rumbo estaban las grandiosas librerías de Viejo, con su polvo y su encanto. Y era ese ángulo de la ciudad antes de que Eduardo Matos develara los misterios del Templo Mayor. A los 20 años tuvo su primer hijo, Luz, y a los 22 su segundo y último, Daniel. Todo sucedió siendo estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, a donde más tarde, en 1994, casó con Paola Torres, etnóloga de origen dominicano, quien actualmente trabaja en misiones diplomáticas de su país. El destino lo alejó de la economía para insertarlo de lleno en la antropología. Su vocación no podía ser sometida a la política de los licenciados. Seguir por esa ruta implicaba las enormes preguntas sobre los despliegues de la realidad mexicana que aparecían en su cotidianidad. Experimentó un momento crucial en que la política de los políticos, como suele describirla Jorge Juanes, fue trazada por el interés por los fenómenos culturales de la experiencia mexicana, para transformarse de modo determinante en un vínculo con el complejo entramado de su país. En 1978 ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se matriculó en la carrera de etnología, a la que decidió incorporarse después de escuchar una conferencia de Jesús Jáuregui durante el curso propedéutico. La ENA, sus excentricidades, libertades y experimentos, marcó su vida. Después de Malinowski, Lévi-Strauss y de conocer en persona lo que eran solo nombres de su bibliofilia, Roger Bartia, Lina Güemes, Santiago Ramírez, José Luis Morenzo, Los Zuckerman, José Luis Nagenson, Román Piñachán, Héctor Saboritz, Javier Guerrero, Alfredo López Saten, Gilberto Jiménez, Jaime Lidbach, Iggy Rosat y otros, su pensamiento ya no fue el mismo, porque en cada uno de esos nombres encontró resonancias inolvidables. Para él la vida como valor cuando se define por afinidad electiva y quiso definir su esencia en torno a la cultura como un recurso para descifrar una realidad dictada por la academia tradicionalista, por el oficialismo y la política. Así México se le velaba como un gigantesco crucero cultural.
desde su propio horizonte. La tecnología estaba atravesada por la historia, la sociología, sociología, la filosofía y el arte. Ser etnólogo le implicaba no declinar, participar de las fuentes más vivas de la tradición crítica, pero sí renunciar a la simpleza del blanco y negro, al reduccionismo de las escuelas formadoras de cuadros y no de pensadores. Fue a partir de ese apego por la heterodoxia que se doctoró en la línea de antropología y arte, misma que propició su liga con el graffiti, el fluxus, entre otros temas controvertidos, a modo de fenómenos extendidos, los que el rechazo o la aceptación no eran sino banalidades que no representaban forma alguna de entendimiento. Desde 1986 impartió clases en la ENA, la Facultad de Economía y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Su llegada a Lina data de 1992, durante la administración de Gloria Ortiz, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de donde ocupó su dirección de investigación. Allí desarrolló 3 proyectos: equipamiento, infraestructura para la investigación, con el que por primera vez la ENA contaría de manera integral con infraestructura de laboratorios, salas de cómputo y bibliotecas. La incorporación de 6 programas de posgrado al padrón de posgrado de excelencia de CONACYT, al lado de Margarita Nolasco e Hilda Iparraguirre, así como la implementación de programa de investigación formativa PIF en las licenciaturas, junto con Pablo Yaquevich y Juan Antonio Perú. Puso en marcha la edición de la revista Cuicuilco a época. Recuerda además a Enrique Nalda como una presencia de suma importancia en ese momento. En 1996 fue nombrado director de la Fototeca de Lina en Pachuca. Durante su administración, con el imparable apoyo de Adriana Koncevic, se creó el Sistema Nacional de Fototecas a manera de una red institucional de organismos que operaría dentro y fuera de la estructura orgánica del instituto. Se activó la segunda y definitiva etapa de digitalización de imágenes fotográficos que prevalece a la fecha, alcanzando casi 1 millón de registros. Junto con un grupo de especialistas, fundó la revista Alquimia. Asimismo, desarrolló el programa más intenso de exposiciones fotográficas con muestras en México y el extranjero, que incluyeron galerías de los continentes americano y europeo. Es de recordarse la exposición de fotomurales provenientes del Archivo Casasola, en el que se celebraron los 20 años de la fototeca en el Franz Mayer. En 1998, durante la administración de la maestra Teresa Franco, ocupó la Secretaría Técnica del Instituto. Fue cuando coordinó el programa de museos y exposiciones activas a las grandes civilizaciones del mundo y atendió la primera etapa de recuperación arquitectónica y museológica de los Museos Nacional de Antropología y el Nacional de Historia y el Centro Santo Domingo, entre otros. En esa gestión se construyó la nueva biblioteca de la ENA, coordinó el programa de la Unión Europea para asilados centroamericanos que participaban en proyectos arqueológicos, operó los acuerdos institucionales para el desarrollo de proyectos arqueológicos en el sureste, entre ellos Sibanché, el viejo Chichén Itzá, y las nuevas excavaciones de Palenque y Calakmul. Al mismo tiempo, desarrolló acciones de fortalecimiento del desarrollo de proyectos en el norte y occidente del país, La Quemada y los Huachimontes. Impulsó el programa Etnografía de las Regiones Indígenas de México, consciente de la relevancia de las distintas vertientes antropológicas en el ser de Lina. Fue un periodo caracterizado por el acercamiento a los grandes desafíos que representaban dar cuenta del patrimonio cultural como fuente del desarrollo social. En diciembre de 1999 fue nombrado director del Lina. A partir de esa fecha, tuvo el acierto de conformar un valioso equipo de colaboradores quienes participaron acertada y eficientemente en la administración, para juntos lograr programas y proyectos, alcanzar metas y recibir premios. En esta semblanza
Solo presentaremos pinceladas de estos logros que dan cuenta, como dice Sergio Raúl, de la huella humana y profesional que dejaron esas personas en su paso por el instituto. Arroyo creó diversos proyectos, atendió agendas inéditas, entendió la importancia de cuidar el hilo de la transición institucional como una forma de garantizar la eficacia del instituto como razón de Estado. Consideró insertar el trabajo de quienes le antecedieron, los propósitos más valiosos de quienes le precedieron, una nueva cuenta laboral para delinear un horizonte convertido en una suma deseable. En eso vio una de las mayores virtudes de la institución especializada, puesta por un entramado de saberes no determinados del apremio coyuntural, propuestas que se crearon de la imaginación antropológica o arqueológica y respondían a realidades emergentes con proyectos que conformaban la propia institucional, componentes necesarios para integrar su cronología y sus múltiples relatos. En 2002, hace precisamente 20 años, las doctoras Beatriz Barba y Margarita Nolasco, en conjunto con los investigadores del INAH, tuvieron la iniciativa de fundar una academia vinculada a las distintas disciplinas con conveniencia en la institución como respuesta a 3 temas vitales. 1. El papel clave de las disciplinas antropológicas en el conocimiento del mundo mexicano. No solo había extendido el horizonte del pasado, sino que era un factor decisivo para la comprensión de su presente complejo y diverso. Trataba de una madurez y un reconocimiento ganados a pulso. 3. Construir la academia como una alternativa de intercambio entre pares, de temas no solo interdisciplinarios, sino de tratativas que estuvieron ligadas al campo de la experimentación y al despliegue de nuevos aspectos que luego debían incorporarse a los diferentes ámbitos escolares e institucionales. Es construir la academia como una contraparte al saber instituido, en ocasiones petrificado por la sistematización o la rutina, recordando que su esencia fue esencial en el despliegue de los movimientos científicos de la modernidad, que favorecieron la multiculturalidad y el laicismo, entre otros aspectos decisivos. La propuesta fue acogida por la dirección del instituto, estableciéndose la academia como autoridad pública y asignándole una sede entonces en el piso 17 de la Torre Latinoamericana. Por otro lado, en materia de museos y exposiciones, mencionaré solo algunos ejemplos. La enorme rotación de exposiciones dieron cobertura a los programas de los museos regionales y estatales, 276 a nivel nacional en poco menos de 5 años, ampliando contenidos inherentes a distintas disciplinas que constituyen la vida académica del INAH y estableciendo criterios académicos que privilegian de modo coordinado las conexiones con la educación pública, partiendo de una premisa de reciprocidad que se impuso sin excepción al programa de exposiciones internacionales, con lo que obtuvo infraestructura museográfica, exposiciones de nivel A, en acuerdo con museos y organismos que recibieron y ofrecieron proyectos de intercambio. Faraón, el culto al sol en el antiguo Egipto, estableció récord en cuanto a número de visitantes a una exposición. En México, Azteca en los museos de Nueva York y Bilbao, así como la Royal Academy de Londres, en la que también se impuso récords de visitantes. Una jornada en la Tierra de los Dioses en el Museo de San Petersburgo. Tesoros de Persia se presentó en México con colecciones del Museo Nacional de Irán, en una época en que prevalecía en buena parte de Occidente una política de hostilidad a Irán y la urbe musulmana. Miradas y Memoria se exhibió en la Casa de América en Madrid, acompañada de catálogo fotográfico mayor tiraje en la historia de la fotografía mexicana. Fue escrito con el propio director, Rosa Casanova, Pablo Ortiz Monasterio y Jamil.
En la segunda etapa, como director general del INAH, se gestionó, bajo la misma política de reciprocidad, el notable exposición Río Congo en Quai Branly de París. El trabajo museográfico está imprescindiblemente asociado a José Enrique Ortiz Lanz y al indeclinable Miguel Ángel Fernández. Algo más de la gestión de Sergio. Se concluyó la restauración, entre otros, del Museo Nacional de Antropología, el entrañable director del museo, Felipe Solís. En solo 5 años se crearon los decretos para la protección de 15 centros históricos de México, es decir, 30% de lo hecho hasta la fecha, dando cobertura jurídica federalmente a 3.758 inmuebles monumentales edificados en el país entre los siglos XVI y XIX. Uno de los logros más notables de Sergio, pese a la atmósfera política controvertida y prevaleciente, fueron los acuerdos operativos y de concertación que dieron lugar a la primera etapa de la recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México y en donde el INAH pudo dar término a este complejo proceso de 36 manzanas de importancia vital para la historia mexicana. Como parte del programa de recuperación del Centro Histórico, se restauró íntegramente Corpus Christi, el recinto de las monjas clarisas, y se transformó en el Archivo Histórico de Notarías. Otras realizaciones fueron la organización y catalogación de la Fototeca Guillermo Tovar de Teresa en monumentos históricos, acrecentando su acervo en 50%, confirmándola como el más importante reservorio fotográfico referencial para la conservación de la memoria sobre monumentos históricos de México. La decisión del Fondo Biográfico y Documental Toribio Mena, de gran riqueza en materia antropológica histórica, que radicó en la ENA bajo un acuerdo con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entre los años 2000 y 2005 se desarrolló el Programa Especial de Emergencia para la conservación, restauración y refuerzos de seguridad estructural de los inmuebles afectados por lo ocurrido el 15 de junio y el 30 de septiembre de 1999. En 2002, en coordinación con el Gobierno del Estado de Querétaro, terminaron las obras del conjunto de edificaciones monumentales fundadas por Fray Junípero Serra a mediados del siglo XVIII. El notable grupo regional de edificios fue inscrito en la nómina de la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2003. En el mismo año, se incorporó también a la lista patrimonial mundial de la UNESCO la antigua ciudad maya de Calakmul, en Campeche, junto con la reserva de la biosfera que constituye en su entorno una superficie aproximada de 70 kilómetros cuadrados. Otro aporte de la gestión de 2004 fue la creación formal de la Dirección del Patrimonio Mundial, dependiente de la Coordinación de Monumentos Históricos, donde se integraron y gestionaron los expedientes técnicos sobre bienes patrimoniales para la UNESCO, correspondiente a 29 sitios con valores culturales relevantes. Mencionaré solo algunos de la lista. La ciudad de San Luis Potosí y su traza procesional, reserva de la biosfera Banco Chinchorro, en el estado de Quintana Roo, frente al mar Caribe, la ciudad universitaria en Ciudad de México, en coordinación con la UNAM, inscrita en la lista en el 2011. La restauración, en colaboración con el Gobierno Estatal del inmueble que alberga desde el siglo XIX la Penitenciaría de San Luis Potosí, fue convertido, en coordinación con el Gobierno Estatal, en el Centro de las Artes de la capital del Estado, proyecto operado por Eduardo Vázquez Martín, junto con el arquitecto Raúl Delgado Lamas, entonces coordinador de monumentos históricos. Enfatizaré desde los reconocimientos alcanzados por Sergio Raúl durante su administración. Las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO de las misiones franciscanas de la Sierra Gorda en Querétaro 2003, el Premio Reina Sofía
por la restauración de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca en 2003, declaratoria de la zona arqueológica de Calakmul en Campeche 2004. Otra de las acciones notables en cuanto a restauración y conservación fue el cambio de la Dirección de Restauración a Coordinación Nacional, con un incremento de recursos financieros, así como la reconstitución del organigrama con puestos de investigación teórica y aplicada. En la coordinación, a cargo de Teresita Loera, creó un nuevo proyecto para clasificar y normar las solicitudes y para intervenir en bienes culturales, muebles e inmuebles por destino. Se implementó formalmente el Consejo de Conservación para tomar decisiones colegiadas apoyadas por la comunidad profesional. Es relevante agregar que Sergio Raúl Arroyo nunca tomó decisiones ni resoluciones unipersonales para la definición de proyectos fundamentales, es decir, determinaciones claves que no estuvieran soportadas por los consejos de las distintas áreas académicas y técnicas del INAH. Dentro de esta línea, se concluyó en otoño de 2003 la construcción de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, un acontecimiento histórico tratándose de la más importante escuela de su tipo en América Latina, con una gran participación de la comunidad, encabezada en la primera etapa por Mercedes Gómez Urquiza y posteriormente por Liliana Yorkuli. Se creó el Programa Nacional de Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, lo que permitió tanto la capacitación al personal de aduanas en ciudades fronterizas como el del personal en aduanas de los aeropuertos internacionales. Se recuperaron varias piezas de gran valor en Estados Unidos, Francia, Italia y otros países. Entre ellas sobresale el altar en relieve de madera de San Francisco del Monasterio de Xochimilco, Puebla. Comenta Sergio que fueron varios intentos previos para concertar la implementación del Catálogo Nacional de Bienes de Muebles en Recinto Religioso. En la primera etapa se realizaron los tesauros, compilaciones de objetos, conocimientos iconográficos, registros de materiales y técnicas de manufactura, apoyándose en el diseño de una ficha multigenérica de levantamiento. Durante su gestión, la arqueología constituyó, siendo un claro indicador del estado de la política cultural del país, en tanto zonas arqueológicas monumentales necesariamente requieren de mayores recursos para su investigación y mantenimiento. Sergio buscó fortalecer a la arqueología del norte del país, así como zonas con petroglifos y pintura rupestre, a fin de contrarrestar una banal concepción de prehistoria que prevalece en el imaginario público. En este contexto, debe destacar la apertura de la Cañada de la Virgen y la plazuela en Guanajuato, y asocia este periodo al recuerdo de Alejandro Martínez Boil y Pedro Francisco Sánchez Nava. Las líneas antropológicas se vieron favorecidas con un mayor presupuesto para los proyectos como la propia etnografía de las regiones indígenas de México, asociados al Atlas. Se abrieron a debate académico nuevas líneas de trabajo y proyectos interdisciplinarios como la antropología médica, Paul Hersch, entre otros, así como los estudios sobre género en que el antropólogo físico Javier Lizárraga tuvo un papel relevante. Un aspecto relativo a la importancia que se le dio a las disciplinas antropológicas fue la adquisición del inmueble ubicado en Jerónimo para la reubicación y reorganización de la Coordinación Nacional de Antropología, de la cual se realizó el proyecto ejecutivo y la primera etapa de construcción. En materia de peritaje, es relevante la defensa del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, frente a una explotación minera profundamente ominosa. En otro rubro, Coordinación de Desarrollo Institucional, a cargo de Alejandro Villaseñor, desarrolló un sistema informático para el seguimiento y evaluación de proyectos. Por primera vez, los investigadores podían alimentar
este sistema por remota. Inicio el programa de automatización de taquillas, lo que permitió agilizar el acceso a recintos y zonas arqueológicas. En cuanto al ámbito de la administración, la Secretaría Administrativa, con la titularidad de Luis Asa, promovió la entonces novedosa administración digitalizada. Realizaron cambios para la mejora sustantiva en los procedimientos, entre ellas la mayor puntualidad en la administración de los recursos para proyectos. Establecieron estrategias para el cuidado ambiental, como la progresiva sustitución del empleo del papel por medios digitales y la no realización de obras administrativas directas. Se gestionaron y obtuvieron 76 nuevas plazas para la docencia y la investigación, un proceso prácticamente inédito en décadas bajo acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Cámara de Diputados se presentaron y gestionaron de modo directo proyectos específicos, consiguiéndose numerosas asignaciones etiquetadas. Cabe señalar que la Dirección General y la Administración del INAH realizaron de manera directa las gestiones ante el Congreso, con lo que se garantizó la solvencia de numerosos proyectos centrales sin mediaciones innecesarias. La Administración dio continuidad a los acuerdos relativos a la consecución de recursos autogenerados iniciados por la Administración anterior, que pasaron a representar 100% de la captación. Ricardo Cardona, Pedro Fuentes, Levín, Georgina Montado, Sergio Llanes y Fernando Mancillas están entre ellos. Están entre quienes dieron posible los logros de quienes hicieron posibles los logros de una administración profundamente compleja. Bajo la coordinación de Gerardo Jaramillo, se incrementó en número los títulos publicados anualmente, logrando un promedio de 80 títulos al año. Además, durante la gestión de Arroyo, se realizaron coediciones coeditoriales de prestigio nacional e internacional, como el Fondo de Cultura Económica, 6 con el tema de etnografía de las regiones indígenas. La distribución tuvo en muchas ediciones un carácter internacional. Se acrecentó 45% la producción de ejemplares y fueron enviados a todos los museos y zonas arqueológicas abiertas al público. La distribución de las revistas y boletines del INAH se extendió a 31 entidades y la capital del país. Vale la pena mencionar la serie de programas para el Canal 22 sobre literatura y arqueología y la creación del carácter internacional de la Feria del Libro de Antropología al tener un país invitado a partir del año 2000. Se produjo en sede la colección de la Fonoteca del INAH, 40 títulos, con la colaboración de Benjamín Muratalla. Sin olvidar el inicio del programa de digitalización de proyectos académicos sobre el patrimonio a cargo de Natalia Gaballet. Y en este rubro, Raúl comenta su interés de ofrecer reconocimiento al invencible Pepe de la Rosa, quien atravesó con lealtad muchos de los pasajes de mi trabajo. El 31 de marzo de 2005 presentó renuncia al secretario de Educación Pública, Yayes César. He sido testigo de un grave deterioro en el ejercicio de gobierno del subsector cultura, donde la incondicionalidad y la obediencia ciega ha sustituido al diálogo y respeto. Desde luego, me niego a ver a una institución que es razón de Estado convertida en un expendio de servicios y enmascaramientos. Sergio ha entendido el servicio público como un ejercicio en el que debe prevalecer la sobriedad y la especialización, por lo que desconfío profundamente de aquellos que lo utilizan como barandilla de ministerio público o conciben como escaparate personal para llenar huecos periodísticos. Después de su salida del INAH,
Todavía hay más. Después, después de su salida de Lina en 2005, trabajó en el proyecto de un centro para la formación de museos, impulsado por el Ministerio de Cultura de España, con sede en Madrid y Segovia. A fines de 2006, por invitación del rector Juan Raúl de la Fuente, Sergio Raúl Arroyo fundó el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, el doctor José Narro lo rectificó en el cargo, gozando de una enorme libertad institucional. Como director general, en ese espacio universitario, desarrolló múltiples proyectos, entre los que se encuentran la Coordinación General de la Dirección General de Obras, de los trabajos de recuperación del antiguo edificio de la Cancillería, diseñada por Pedro Ramírez Vázquez, planeación y propuesta conceptual del Memorial del 68, la grabación de testimonios, edición de Nicolás Chavarría, museografía de Alejandro García e investigación documental de Álvaro Vázquez Mantecón. Premio Miguel Covarrubias 2008. Co-coautoría de la exposición Todas las cartas, correspondencias fílmicas en coordinación con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Premio Ciudad Barcelona. En esta etapa tuvo una extraordinaria importancia el trabajo museográfico de Juan Manuel Garibay. Fiel a sus intereses intelectuales, ha realizado numerosas curadurías y proyectos independientes, entre otros, Cuerpo y Cosmos, presentada en la Pedrera de Barcelona en co-coautoría de Enrique Serrano. El exilio español en la Ciudad de México, necesito agua, co-curador con la dirección de la doctora Dolores Placilla. Por más que quise llegar al final, disculpen, no llegué. De la Ciudad de México. Persecución de imágenes, México a través de fotografía. Museo Nacional de Arte, Vanguardia Rusa, El Vértigo del Futuro, Palacio de Bellas Artes, en la que recibió un formidable apoyo de Miguel Fernández Félix. Constitución de 17, Voces e Imágenes, Galería de Palacio Nacional, con museografía de Alejandro García, Premio Miguel Covarrubias 2018. Actualmente realiza la curaduría de la muestra Miguel Covarrubias, financiada por Fomento Cultural Banamex, que se abrirá al público en 2023 en el Palacio de Iturbide. Ha sido curador, productor ejecutivo de proyectos de cine, televisión, sobre historia, antropología y arqueología, como el Documento Memorial del 68, en Festival del Cine de Guadalajara, Oberhausen, Documental Madrid, programas de televisión, capítulos del 1 al 5 del Memorial del 68 para TV UNAM, Centenario de la Constitución, al 22, entre otros. Producción bibliográfica se ha orientado principalmente al análisis del lugar que ocupa la antropología y el arte en la sociedad contemporánea. Entre sus publicaciones se encuentra Andrei Tarkovsky, Tiempo Sagrado, Tiempo Profano, China, México a través de la fotografía, Taurus, Codex, una premiación al grafiti de la Ciudad de México, la trilogía Caja Negra, El Temporal, Sobrevivientes, Origen, Editorial Bermellón, Un lugar bajo el sol, de Turner, Génesis Personal, edición y nombre. Actualmente prepara la edición del libro El pasado es un país extraño. Es autor de ensayos y artículos publicados en revistas culturales como Letras Libres. Su última colaboración es Árbol en Niebla, una reflexión crítica sobre el notable historiador mexicano Alfredo López Austin. Revista de la Universidad, Nexus de Barcelona, La Jornada Semanal, Cuicuilco, etc.
Ha impartido conferencias en prestigiados recintos, mencionaré solamente algunos: la Organización de Naciones Unidas, Casa de Américas en Madrid, Museo Guggenheim de Nueva York, la Universidad de Milán, Museo Hermitage de Petersburgo, Museo del Milano en Beijing. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, así como el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro del Consejo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Miguel Covarrubias, el Premio Ciudad de Barcelona por la exposición Todas Cartas, con Vicente Rocama, el Premio de la Industria Editorial Mexicana por el mejor libro de arte, Vivir entonces, sobre la colección arqueológica Steinhagen. Y termino mencionando que ha sido condecorado con la Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de España y con la del Ministerio del Bien Cultural y Ambiental del Gobierno de Italia. Gracias. A continuación, el doctor Moctezuma entregará la presea, motivo de esta segunda parte de esta ceremonia. La Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas tiene el honor de entregar esta presea por todo el apoyo que hemos tenido a lo largo de 20 años, que hoy lo refrenda este Sergio Raúl y los que están aquí. Y entrego esta paz que desde su origen se le iba a entregar. Honor a quien honor merece. El agradecimiento por la fundación de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, para el doctor, antes no lo en ese tiempo, Sergio Raúl Arroyo García. Muchísimas gracias por todo. Ahora sí, le damos la palabra a Sergio Raúl. Ya te toca. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de todos este día. Agradezco a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas el haber pensado en el trabajo que realicé junto con un formidable colectivo como algo digno de reconocimiento. Evoco la presencia entrañable de la doctora Beatriz Barba, quien encontró en la formación de la Academia una ruta para reafirmar la dignidad de nuestro gremio. Para José Luis Moctezuma, Tere Mora, Raúl Arana, Aid Lagunes, Noemí Castillo, para todos ellos, a los miembros de la Academia,
doy mi sincero agradecimiento. Agradezco a las autoridades del INAH por su presencia. Aida, muchas gracias. Saludos a Diego Prieto. Saludo a los profesores eméritos que me acompañan este día. Al doctor José Narro, al doctor al doctor Miguel Limón Rojas, al doctor Jorge Sánchez Cordero, Jorge Juanes, a mis queridos amigos, Manuel, a Julio, que nos está viendo desde Cuernavaca, a Manuel Abraham, que está también entre nosotros, a Pedro Meyer, a Graciela Iturbide, a Sealtiel Triste, a Armando Casas, a José Merino, a Armando Colina, a mis queridos compañeros del Grupo Subversivo Detente, que son, desde luego, Wolfi Cotton a la cabeza, David Huerta, Ciela de la Torre, Nicolás Berría, Antonio Lascano, que nos está viendo desde Madrid el día de hoy, y Eduardo Matos. Justo para Eduardo quiero pedirles un aplauso, por favor, por obtención del premio Princesa de Asturias. El premio Eduardo no es solamente un premio en la trayectoria del gran arqueólogo, sino también, así lo siento yo, a su dimensión ética. De verdad, gracias a todos ustedes. Mirando hacia lo más intenso de mi formación como etnólogo y funcionario, recuerdo desde luego a Alfredo López Austin, a Rafael Tobar, a Isabel Campos, a Leopoldo Baliñas, a Víctor Acuña, abogado Rodolfo Flores, Ricardo Melgar. Veo la gratitud, la forma más elemental de la civilización. Creo que casi nadie sabe cómo se inserta su pequeña historia dentro de la historia. La cifra minúscula no pocas veces encierra la totalidad. A veces se trata de un impulso que responde a una fuerza poco prevista, que fluye a contracorriente o que se desprende de algo inesperado. Nada más lejano de verdad que la idea de que existen leyes ciegas e inmovibles que dominan la historia. Algunas historias mínimas contienen de modo concentrado todo lo ocurrido en la vida de la humanidad e invariablemente aparecen como si fuesen contadas por vez primera. Desde las culturas matrices hasta los fenómenos y artefactos que caracterizan la forma del presente, los objetos y las genealogías se despliegan en realidades múltiples: mitos, imperios, guerras, máquinas, cosas, documentos y desastres. Muchos desastres. Es entonces que buscamos actos que nos explican en los rincones de la memoria, hechos y obras que desdicen o firman nuestros capítulos vitales. En ocasiones, acontecimientos y objetos, materializaciones de toda relación social, parecen estar dotados de vida propia, inmunes a la voluntad humana. Elías Canetti nos advierte sobre las trampas que ponen frente a nosotros los poderes que imponen su misión como una forma de la muerte, casi siempre envueltas en promesas escatológicas, en futuros incumplidos, en los costos impagables de las revoluciones, en la desmemoria. La semilla de esas muertes nada tiene que ver con la muerte simple y llana, llegada como algo consustancial a la existencia, sino que se refiere a aquella muerte abierta en los umbrales de la violencia y en el veneno letal que encierran las mentiras, que se persiguen como el caballo de Tiro persigue a la zanahoria inalcanzable. En todo aquello que recogemos sin ejercicio crítico está el origen de esa otra muerte que se siembra lo mismo en el oprobio, la masificación o en la medianía. Canetti manifestó su aversión por los sistemas. Cuando un sistema se autoproclama como algo consumado, entonces se cierran miles de puertas. El mundo enceguece. La historia de mi país, la que me ha tocado vivir, trato de descifrarla en segmentos intensos y fragmentarios, a manera de una bitácora que describe días y fechas que son el testimonio personal de asombros no desprovistos de heridas y preguntas abiertas.
pero la memoria toma distancia de la historia en tanto está mediada por las fuerzas de los sentimientos. Lo sucedido se precipita y forma una constelación de imágenes que dibujan mi destino. Miro la inmensidad desde mi austero observatorio, limpio las telarañas y veo cómo se forma la biografía común que con otros me ha tocado habitar. En unos cuantos párrafos intento redactar lo que tras una falsa lejanía todavía vive en mí. Si es verdad que toda realidad nace y termina en un estallido, parte de nuestro oficio y nuestra biografía está en recoger y clasificar los fragmentos sobre lo que nos ha tocado transitar. Ese es nuestro espejo roto. Número 1. En el origen. 16 de abril de 1964. Un niño de poco menos de 10 años, junto con sus abuelos, se encuentra parado en la esquina de Paseo de la Reforma de la Fragua, poco antes de anochecer. Es un oscuro atardecer al final de la primavera del altiplano en los años 60. Nubes, grises y pesadas que desplaza el viento, el cinturón de cerros que rodea la vieja cuenca de México, todavía poseedora de cierta transcendencia. En la área de las banquetas, la gente espera la llegada de Tlaloc proveniente de Coahuichán. En algún momento, por allí pasará la deidad que asocia el agua y la fertilidad, el dios de los ahogados que gobierna el Tlaloc. Después de una baraja de episodios que cuentan la resistencia de una comunidad que quiso evitar su salida hacia la Ciudad de México, su arribo es inminente. En cosa de horas, Tlaloc pasará a ser el cancerbero del flamante Museo Nacional de Antropología que el gobierno federal ha construido y que será inaugurado meses después. Un paisaje de espectadores informados, mirones o incrédulos se mantiene en fila mientras la potencia de la luz disminuye en las calles. Las sombras cada vez más densas se apropian del espacio. Los transeúntes están en el ángulo de un suceso al que sirven de soporte. El enorme monolito, el quinto más grande en América, ha morado por las contingencias puestas desde su salida de la pequeña localidad del Estado de México y por la lentitud con la que se desplazan las plataformas que lo llevan a cuestas. Se cuentan más de 6 horas de viaje, desde un poblado ubicado a poco más de 30 kilómetros de la capital del país. 8 horas después de su salida, el monolito llegará a su puerto final. Cae la tormenta y regreso al recuerdo de una noche relampagueante en la que vino el aguacero y luego la granizada. Meses más tarde, ese mismo niño caminará por las salas del museo. La peripecia y el asombro determinan las circunstancias del encuentro con el pasado. El museo es un universo clasificado donde nada parece correr al azar. Un extraño mundo duro e infalible donde las piedras y las losas de mármol nos guían por un tramo nebuloso del tiempo. Para el niño, el camino del museo es un laberinto en el que todas las rutas conducen al pasado más lejano, un universo desmesurado, iluminado por una infinita curiosidad. El tesoro está abierto, pero no hay nada que rompa los caparazones de la novedad. Está en el lugar preciso donde se celebra la asamblea de dioses agigantados por el tiempo y las miradas, dioses que se adueñan de todas las cosas y que parecen decirnos, esto he sido. Presencias sobrehumanas que nos encadenan a una historia contenida en un archipiélago de significados, proyecciones que son reuniones espirituales y morfológicas, resguardadas en su propia corporalidad de piedra o de estuco. Un antiquísimo monolito cargado de historia pudo ser una de las pautas de mi vida. Cuidar el hilo de la transmisión, mantener el diálogo con esas deidades, pasar de mano en mano lo que nos ha sido legado, es una de las mayores virtudes tanto del sujeto individual como de las instituciones que ha formado nuestra especie. De una a otra cabeza volcamos en intentos primarios únicos o en capítulos que continúan un largo relato abismal que nunca termina, para integrarnos singular o activamente a la corriente de la vida. Tal vez una parte de mí
tiene su génesis en esa lluvia que venía de siglos atrás, una tormenta que nunca se apagaría y que acabaría por perderse en el tiempo. 2. 1968, miércoles 2 de octubre. Es una tarde soleada del último tercio de los 60. A los 13 o 14 años se descifran con cierta torpeza los frentes carnados que nos presenta la realidad. Una tentativa parece no terminar nunca. Contracultura, rock, literatura contestataria, etcétera, etcétera, etcétera. Poco después de las 4 de la tarde, el niño adolescente está trabajando en el negocio de su madre. Una hora antes, una tía había hecho una llamada telefónica para advertirles que desde la ventana de su oficina, ubicada en Insurgente Centro, había visto pasar un convoy militar con rumbo al norte de la ciudad. Sugería que era peligroso asistir al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga a las 4 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El muchachito había ido meses antes con sus tíos, apenas mayores de edad, a las marchas gigantescas del 27 de agosto y el 3 de septiembre, dos de las memorables batallas cívicas que han transitado por el Paseo de la Reforma y desembocado en la explanada del Zócalo. La normalidad se había roto de distintas formas, un descarrilamiento de la obediencia y de la credibilidad depositada en el gobierno. Madre y tío, variablemente inclinados a la izquierda, asumieron con seriedad la advertencia salida de la llamada telefónica. El lugar donde se encuentra Casa y Comercio está a unas 10 cuadras de la unidad Nonualco-Tlatelolco, modelo del desarrollo modernizador y de la época de bienestar. Alrededor de las 5 de la tarde se alcanza a escuchar el tableo de los disparos que sonará casi hasta las 11 de la noche. Alguien dice, los están matando. Un sentimiento inédito me atraviesa, combinación de angustia, miedo, frustración. El universo se convierte en una masa frágil y vulnerable. El diazordacismo, uno de los mayores ejemplos de depredación democrática, literalmente concibe al país como la isla intocada en la que se ha detenido la historia. Viene la confusión propiciada, la muerte deliberada, desprendida de toda ficción. Los signos de la derrota circularán los días siguientes en fotografías de publicaciones semiclandestinas o francamente clandestinas, en imágenes que representarán la otra verdad que exige credibilidad frente a la prensa y la televisión cooptadas. En estos días no hay ni rastro de épica gloriosa. En Crónica de la Intervención, Juan García Ponce escribe: no hay historia, ni verdad, ni mentira. Solo existen fantasmas, puros espíritus, no porque un cuerpo los alimente, sino porque ellos le dan sentido al cuerpo. Se podían recorrer hospitales, prisiones y prisiones que negaban a sí mismas como prisiones. Se sabía que alguien había aparecido de pronto. Toda institución tenía como único fin negarse a sí misma y esa irrealidad era su realidad. Muy pronto la realidad de la protesta estudiantil sería su disolución. Como la realidad de toda persona o de todo suceso concreto se disuelve en el tiempo y en la nada. La historiografía oficial durante años desconoció el momento de la historia mexicana. Tras décadas, el registro lo fue una pálida anotación. El jueves 3 de octubre, mi tía Malú y yo recorrimos la plaza de Tlatelolco. Cientos de zapatos en las jardineras laterales. Cuadrillas de trabajadores de gobierno lavaban la explanada y los muros de los edificios. Desaparecidas manchas perennes que el autoritarismo dejó en el basurero de la historia. Cito a Benjamin: toda imagen del pasado no reconocida por el presente como algo que le incumbe, corre el riesgo de desaparecer irremediablemente. Cioran dijo que cada siglo tiene su edad media. Potenciemos la frase de Cioran. He podido constatar que muchos de nosotros, en menos de 100 años, hemos vivido más de una edad media. Una vez Carlos Monsiváis me dijo que Díaz Ordaz era el actor Claudio Brook en la película El Castillo de la Pureza, el padre cero que encierra a su familia en la casa para que no sea contaminada la realidad. Después de ese aciago octubre,
me pregunto si no hay quien haya encarnado el papel de Enrique Lucero, el cura linchador de San Miguel Canoa, quien desde su púlpito predica a partir de sentencias y condenas, instrumentalizando miedo y transformando a las víctimas en culpables. No sé si haya aparecido esa nueva encarnación. Alguien calificó su desarrollo como la incapacidad de asimilar las experiencias. Los días que siguieron a Tlatelolco vieron surgir la guerra sucia que enfrentó guerrilleros endurecidos con una presión gubernamental cruel e ilegal. En la misma crónica de la intervención, García Ponce nos arroja una frase terrible. Una matanza convierte cualquier lugar en un basurero. Años más tarde, el adolescente al que hago referencia, desde un lugar asignado por la Universidad Nacional, ya con la profesión de etnólogo, excavaría precisamente en ese basurero de la historia. 3. En horas de oficina. 9 de marzo de 2001. El zapatismo pasó a habitar la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Isabel Campos y Pepe Pantoja fueron los primeros emisarios que comunicaron la decisión. La asamblea escolar había decidido hospedar a la comandancia zapatista en la ENA. El neozapatismo no era ya una presencia sorprendente, sino un movimiento con el que habíamos convivido durante varios años en distintas formas. Indigenistas, diferentes izquierdas, no todas. Gente proclive al catolicismo adherido a la teología de la liberación, muchos intelectuales y, de modo decisivo, numerosas comunidades de las escuelas públicas se mantenían atentos a lo que sucediera con la caravana que había partido del sureste del país. Teóricos y advertidores profesionales a la mano nos ponían en guardia respecto a los discursos de autonomía de los indígenas. Propuestas y consejos iban y venían. En la esfera gubernamental las cosas eran más complicadas. Saldar los acuerdos de San Andrés Larrainzar no era parte de una cotidianidad parlamentaria ni de la lógica consuetudinaria del Estado mexicano. La lejanía de los poderes públicos instituidos era enorme, pero los zapatistas habían sido invitados oficialmente a presentarse en la Cámara de Diputados. Su marcha, exitosísima, más allá de asumirse o no asumirse como militante o como tibio partidario, daba cuenta de una simpatía extendida y globalizada. En sus direcciones estaba nuestra antigua escuela. Faltaron llamadas de gobernación a la Dirección General del DINA. Una de ellas fue más o menos así. Pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer? Respuesta: por lo pronto, comprar colchones, cobijas, mejorar el internet, tener a la mano agua potable, poner laderas en el patio y algunas otras cosas más. Pregunta: ¿sobre tu cabeza y bajo tu responsabilidad? Respuesta: bajo mi responsabilidad. Y ya no quiero hacer ningún comentario en relación a mi cabeza. Conste, fin de la conversación. El qué hacer de Lenin y el qué hacer del gobierno de la transición coincidían en su ausencia de respuestas para un asunto tan específico como el desafío que planteaba Eros zapatista. Desbordaba la atmósfera. Baste tener a la vista los datos del destino de la multietnicidad en el orbe soviético para darse cuenta de las catástrofes provocadas por la pobreza de las ortodoxias. Las ventanas estuvieron cerradas siempre para cualquier enigma. Una conversación telefónica con la comandante Ramona sirve para tomar los primeros acuerdos, entradas y salidas mediante filtro de control con representantes tanto de la escuela como de la comandancia. Estancia de 3 semanas que pasaría a ser 4. No entra nadie de la agrupación italiana Los Monos, nadie que acompaña a la caravana. No queremos las marquesinas para nadie. Los acuerdos se tomarán exclusivamente con la comandanta y con nadie más. Ingenuidad y no tanto. La democracia nace a partir del conocimiento del otro como interlocutor. No pensar igual es la base de una forma de pluralidad que hay que poner en práctica independientemente de nuestras posiciones. Navegar más allá de la pluralidad retórica con la que algunos suelen llenarse la boca.
Asumiendo que vivíamos entonces un periodo de cambios en el que había caído ya el muro de Berlín y habían desaparecido casi todas las dictaduras militares en América Latina, algunos intuimos que ese mundo escindido reclamaba mediaciones y una disposición democrática que el diminuto orbe de la antropología deseaba poner al servicio de una causa, obedecer o desobedecer. La mediación, por mí que sea, no demanda posturas a ultranza, sino inteligencia reflexiva. Esta conclusión, la obediencia del comisario o incondicional, siempre nos llevará al desfiladero. Eso nunca falla. El zapatismo, indudablemente disminuido hoy día, presa de sus propias debilidades y contradicciones, quiere verse solo como una piedra en el zapato. Sin embargo, sus preguntas cruciales y los motivos de su rebelión aún se encuentran dentro de esa isla de silencio que recorre de ida y vuelta la administración pública y la idea de desarrollo que prevalece en el país. Más allá de los deterioros de toda militancia, de nuestra mucha o escasa fe, mi memoria mantiene esos días como un momento alumbrado por el reclamo de algunos por ganar un espacio en el aquí y ahora. Ya se sabe, las revoluciones siempre descansan en el futuro, jamás en el presente. 4. Una fotografía de los Conca. Madrid, 1892. Quisiera presentarles una variante de mi texto que forma parte del libro Un lugar bajo el sol. Es probable que la fotografía de 5 indios Conca, tomada por Alfredo Lauren como testimonio del mundo indígena que poblaba el México decimonónico, sea una de esas imágenes que escapa a su propósito inicial. El registro fue mostrado en la Exposición Histórico-Americana presentada en Madrid para la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América. Si la fotografía es parte de la argumentación civilizatoria con la que se ofrendaba un voto cultural al encuentro entre América y Europa, en ellos los sujetos fotografiados daban una consistencia que iba más allá de la mera tarjeta postal, escapando de inventarios absortos en el exotismo, centrados en la rareza de las curiosidades locales, a la manera de ejercicios clasificatorios de las especies botánicas o zoológicas. Sin duda, la imagen está vista de un orientalismo frecuente en la época, un signo de atracción hacia ese universo misterioso en el que habitan los otros, aquellos que han sido vistos desde tiempos remotos como los ocupantes de la periferia del mundo. Seres con una mirada perpendicular que no nos quiere, pero que alberga la extrañeza de quien no está habituado al set fotográfico ni tampoco a los ojos de quienes más tarde los observarán como piezas de un catálogo. La actitud un tanto incómoda y triste trasluce el desconcierto desde que posan las 4 figuras sedentes y el muchacho recostado, cuyo cuerpo traza una diagonal a manera de una costura visual que da unidad al conjunto. Pero entonces, ¿en qué consiste la belleza de esta fotografía que aún nos conmueve? Quizá en el sentimiento de lejanía que desprende, potenciado por las miradas que los indígenas, incluso siendo parte de una maniobra fotográfica, nos resultan incansables. Tal vez también por el hecho de mostrar la presencia de aquello que no forma parte de la rutina civilizatoria o por conformar un registro que, a pesar de su objetivo turístico y cultural, se ha resistido por más de un siglo a someternos a algunas de las numerosas utopías fotográficas con las que quiso enjaular la imagen del salvaje. 5 singularidades convergen en una, la del agrupamiento que concita una historia que nunca sabremos, tal vez la de un conjunto inseparable de indios que cae y navega en un litoral soñado, en un territorio que ya no existe, como resultado de los embates de una modernidad despiadada que intentó pacificarlos desde principios del siglo XIX. Instrumentalizar la indianidad y la pobreza han sido 2 de las coartadas más visitadas por los gobiernos mexicanos en el intento, siempre inacabado, por contar con esas huestes y sus votos en la construcción de un país ficción, que con frecuencia prefiere cualquier cosa que toparse con el presente. Para nombrarlos,
el lenguaje titubea. Aborígenes, nativos, habitantes autóctonos, indios, indígenas, pobladores imaginados. Corrección imaginaria nunca alcanza la realidad. ¿Cómo distinguirlos de aquellos que, de acuerdo con el oficialismo, entraron por la puerta trasera de la historia? La némesis de la palabra y el lenguaje está en el desconcierto que genera el significante. La fotografía la conocí una tarde en el archivo de la Fototeca Nacional. Desde entonces, esa fotografía no deja de mirar. Las diferentes visiones fotográficas que conformaron la representación étnica en el Palacio de los Recoletos en aquel 1892 lograron en cierta forma exhibir la diversidad indígena mexicana, pero nunca la revelaron. En este retrato colectivo, los 5 personajes Conca, bien conocidos como seris, habitantes de las costas del Golfo de California y de la isla Tiburón, Sonora, posan junto a pieles de pelícano con las que solían comerciar. Muestran también 2 botellas de licor, además de sus arcos y flechas sujetados por un miembro del grupo. Contra toda fragmentación, se trata de la imagen solidaria y extraña de una existencia orgullosa y crepuscular. 5. La academia. Celebro la antropología como testimonio crítico de la diversidad, como una de las formas del pensamiento que nos advierte de los peligros de la unanimidad y de la idea unilineal de progreso. Puede decirse que estoy a favor de la academia y en contra del academicismo. En el Renacimiento temprano, Pico de la Mirandola entendió la academia como una alternativa contra la escolástica, contra la esclerosis y la rigidez del pensamiento instituido, como una fuente productora de visiones alternativas de la realidad, contra el saber pontificado en blanco y negro, heredado del oscurantismo, y propiciar diálogo basado en la comunidad ilustrada. La academia fue esencial para el despegue de la modernidad y de sus movimientos científicos, esencial para la tolerancia y el laicismo en sus vertientes. Entiendo la cultura como aquello que nos permite hacer inteligible la realidad, por difícil que sea aceptarla. No encuentro mayor propósito en los fenómenos culturales que desarrollar el pensamiento independiente y autónomo, consciente de los peligros manifiestos en el curso de los negocios. He dejado de creer en los intentos doctrinarios que utilizan el nacionalismo como una fortaleza compuesta de objetos y seres investidos de resonancias religiosas, cuya aspiración es ser siempre los mismos, enraizando las acciones atávicas que hacen del individuo un feligrés. Nunca he creído en el nacionalismo grandilocuente, más propicio para la autocelebración que para el autoconocimiento. Me declaro contra la política narcisista que declara la guerra a una realidad que no se ciñe a sus caprichos. En ese sentido, me permito con ustedes y frente a la academia hacer una solicitud para solidarizarnos con los 37 científicos que han visto avanzada su libertad por la Fiscalía General de la República. Pido nos mantengamos informados de la situación del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Va un saludo para Jean-Pierre. Gracias a lo mejor de la academia, hace mucho que dejé de creer en las revoluciones y sus santuarios, en sus dioses con plagas militares o policíacas que plagan la existencia de gulags. Ninguna grandeza fincada en señales prosopopéicas me resulta cercana. Prestando atención a Sabran, puede afirmarse que no existe ningún movimiento basado en la radicalidad, que en el momento en que se aproxima a su objetivo, en que se realiza como tal a través del Estado, no caiga en el automatismo de los antiguos organismos a los que pretende negar con vehemencia, superando cualquiera de sus viejas taras, y no pocas veces suscitando la decepción de muchos de aquellos que creyeron en ella con algún fervor. Entonces, las hipótesis, por débiles que sean, degeneran certezas elevadas al rango de verdades únicas. Cada doctrina contiene en germen infinitas posibilidades de desgracia,
nos dice el pensador rumano, que mucho sabía de eso. En sentido contrario, siendo uno universitario, confía en la experiencia colectiva que no ve solo realidades planas y duras, sino que está hecha de las pequeñas cuentas multiformes que a todos nos incluyen. He dejado de creer en la historia como el teatro compuesto de gendarmes y víctimas. Derecha e izquierda son simples aproximaciones de las que, por desgracia, casi nadie puede prescindir. No recurrir a ellas supondría no tomar partido, pero sobre todo nos pone frente al desafío de repensar nuestro mundo. Entonces, cambiemos esos términos de la ecuación. La escuela y la academia deben ser una tentativa útil para no convertirnos en animales metafísicos. Gracias a la academia me inclino por la ley que no se emplea solo para arrinconar al adversario. Creo en la sociedad civil, sobre todo cuando funciona como un contrapeso al saber dominante o cuando es garantía de inclusión. Creo en especialización como la que representa el INA, la UNAM y lo más audaz del mundo académico. También puedo ver a la antropología como un camino de conciliación, si se quiere, de conciliación personal y colectiva. Durante la primera mitad del siglo XX, el arte y la antropología presentaron un complejo soporte comunicativo y educativo. La recreación de fórmulas de la política mexicana no pudo establecer relaciones estructuralmente diferenciadas con el espacio físico y social de los indígenas, la disidencia o las minorías. Pocos ejemplos como la reforma política, con todos sus problemas, nos dieron en México la posibilidad de emigrar a una democracia liberal a la que no podemos renunciar. Las fabulaciones realizadas en torno al estatalismo quisieron ver la cultura en el contexto de una incipiente pluralidad dirigida casi en su totalidad por el Estado, de una sociedad civil débil y en ocasiones prácticamente inexistente. El lento desarrollo de los movimientos políticos independientes, como el ambientalismo, las luchas de género, en especial el feminismo, la gente con capacidades distintas, los movimientos culturales alternativos, los procesos electorales, etcétera, permitieron la creciente conjunción de la sociedad con el pensamiento autónomo, un fenómeno favorable para cualquier aspiración demócrata. Justo en los núcleos de la sociedad civil es posible dejar entrar en su interior ideas y pensamientos que de otro modo pueden perderse en el vacío. Crear para pensar y producir a través de la inteligencia cosas no previstas. La religión del dinero y la fe canónica en la política producen las mayores tragedias de nuestra contemporaneidad. Es fundamental la vital incertidumbre de estar fuera de la lógica de los que dan las órdenes y de los que obedecen y ejecutan ciegamente. Más allá del solipsismo impuesto, más allá de las tramposas jergas radicalistas, de los residuos del colonialismo, de la descalificación, más allá de los prestigios dados por la cultura administrada, tenemos que pensar en cabeza propia, imaginar un futuro con múltiples desembocaduras. Una sociedad está hecha tanto de individuos como de colectividades. Según Baudelaire, el mayor derecho humano es el derecho a contradecir. Allí se realizan las luces que irradian sentido. Ya he comentado que los reconocimientos tienen un doble filo, efecto consagratorio que puede ponernos en estado de inmovilidad y establecer la falsa creencia de que el profesional es un ser consolidado. Pero por otra parte, nos alientan en tanto nos permiten mantener los lazos con las comunidades y con el oficio, entendido como un proceso sin punto final. Siempre pertenecemos a una genealogía que nos precede y constituye, y a otra que tal vez nunca conoceremos. Rechazo reducir nuestro trabajo a los utilitarismos del folclore o el pintoresquismo. Rechazo la unidad ficticia, la diversidad artificiosa. Rechazo el conocimiento que se concibe como algo intocable. Estoy en contra del que es incendiario a los 20 y bombero a los 50. Una cultura que tiene como fin básico preservarse no es cultura, sino un mero autorretrato tautológico. Octavio Paz dijo: la tradición pierde sentido cuando nada la desafía o la modifica. Recuerdo los días en que realicé mis primeras inmersiones en la antropología. Lo que me interesó fue su carácter abierto, incluso su dimensión lúdica.
No vi a la antropología como un recurso para embalsamar la realidad con respuestas antiquísimas y hacerlas pasar como nuevas. No vi en ella una forma de sellar el mundo, sino de penetrarlo y descifrarlo, de visitar la alteridad. Si los reconocimientos derivan en una constatación de capacidad, de destreza para ejercer una profesión, el mejor premio es el derecho al trabajo, un enorme pendiente en la esfera de los organismos públicos y privados. Las distintas disciplinas que convergen en la academia son protagonistas de un conflicto que no está exento de crisis de desempleo y de condiciones de trabajo sumamente inestables. Es formidable pensar en las instituciones como instrumentos útiles para trazar futuros deseables. La lógica simple ubica a la cultura entre los valores que un Estado desea promover, pero también en las capacidades de la sociedad que la recibe, asimila e incluso la contrarresta, sobre todo cuando en intersticios de la autonomía adquirida, entidades y personas le confieren a la práctica institucional un perfil no orgánico. Me adhiero a una antropología que se sitúa fuera de un pasado mitificado o de la falsa poesía de la unidad nacional o de las mudanzas ideológicas convertidas en el pan nuestro de cada día. El origen del nacionalismo hermético está en el narcisismo y en el miedo, cuya mayor prueba descansa en el monumentalismo que enmascara lo que está detrás del escenario. Quiero repetir una frase proveniente de Postdata que constituye una forma de ser y pensar en el mundo. El valor supremo no es el futuro, sino el presente. El futuro es un tiempo falaz, siempre nos dice, todavía no es hora, y así nos niega. Aquel que construye la casa de la felicidad futura edifica la cárcel del presente. Finalmente, por la gente con la que trabajé, por quienes me dieron trabajo, espero merecer este reconocimiento. Siempre he pensado que uno tiene que ser responsable de sus actos, de sus palabras y también de sus silencios. Me pregunto qué tanto lo somos. Lo mío es solo un sencillo testimonio. Si algún mérito tengo, es el de haber transitado por esa otra belleza inserta en la antropología, por ese mundo hermoso y extraño en el que junto con otros he tratado de crear una imagen de mí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, solamente resta pedirle a la doctora Aida si es tan amable de clausurar esta sesión. Y una vez clausurada, quedan todos invitados a degustar con nosotros un ambigú especialmente hecho para esta celebración. Gracias. Ahí, ¿no? Bueno, creo que sin más, después de haber escuchado quienes intervinieron en este acto, pero sobre todo las palabras de Sergio Raúl, pues considero que estamos mucho más que completos en este importante evento de los 20 años, de los primeros 20 años de la Academia. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Bueno, hay un detalle más que quisiéramos invitarle. Hay una exposición aquí afuera en el vestíbulo donde ustedes podrán constatar la producción, trabajo del antropólogo Sergio Raúl Arroyo. Los invitamos a que pasen a verla.